Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo canal. Ahora voy a trabajar un problema que les había dejado en un video anterior. Este problema lo he llamado problema B2 para seguir la secuencia. Entonces voy a trabajar la solución del problema que había propuesto en el video anterior. Empecemos entonces. Este es el problema que había dejado propuesto. Es un problema del torneo de jóvenes matemáticos, del primer torneo de jóvenes matemáticos. Y dice así: en un tablero de 8×8 se ubicaron K fichas rojas, K fichas azules y K fichas verdes, de tal manera que cada casilla del tablero contiene como máximo una ficha. Determine el mayor valor posible de K, ¿no? El mayor K, si se cumple que ninguna fila y ninguna columna del tablero contiene dos fichas de colores distintos. O sea, si tengo una fila del tablero, por ejemplo, si tengo acá una fila del tablero, por ejemplo, así, no puede haber una ficha roja y una ficha azul, ¿no? Por ejemplo, eso no puede ocurrir. ¿De acuerdo? Y lo mismo para una columna. Podría ocurrir que una fila esté vacía, puede ocurrir que una columna esté vacía, no hay problema, pero no puede ocurrir la condición que dice el problema. Muy bien, vamos a empezar entonces. Tenemos el tablero y vamos a ir ubicando fichas, ¿no? Por ejemplo, o sea, acá una ficha roja, acá otra ficha roja, ¿no? Y así. Voy a colocar fichas rojas, verdes y azules. Entonces, si yo tengo una ficha roja, por ejemplo, en una casilla, ¿no? Digamos que esta ficha sea roja. Acá tengo, lo voy a representar por un punto, ¿no? Por como una marca, ¿no? De este tipo. Si yo tengo una ficha ahí, el problema dice que en su fila, ¿no? O sea, en esto, en la fila y en la columna ya no puede haber fichas de otro color. Puede ser que haya más fichas rojas en su columna, por ejemplo. O puede ser que haya 3 fichas rojas en su columna, o 4 quizás. Y puede ser que en su fila, en esta fila, ya no haya más rojas, por ejemplo. O puede ser que haya algunas rojas más, ¿no? Por ejemplo, así. Entonces, si ocurre eso, como una fila o una columna puede tener solamente del mismo color, si es que tengo una fila o una columna que ya contiene una ficha, entonces puedo llamar a esta, por ejemplo, le puedo llamar columna roja, porque es una columna que tiene fichas rojas. Y a esta de acá le puedo llamar una fila roja, porque es una fila que contiene fichas rojas, ¿no? O sea, no hay peligro en que una fila sea roja y a la vez sea azul, ¿no? Por la condición del problema, ¿no? Solamente puede ser de uno de esos dos tipos. Análogamente voy a tener una fila azul, una columna azul, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tengo dos fichas azules de esta forma, esta columna que estoy marcando, esta columna sería una columna azul. Perdón, no puede ser esta, perdón, porque una fila no puede tener una azul y una roja, ¿no? Podría ser, por ejemplo, esta y esta, ¿no? Digamos, ¿no? Esas dos podrían ser azules, y en ese caso, este sería una fila azul, esta sería una fila azul, y esta de acá sería una columna azul. Entonces, vamos a establecer unas notaciones. Como estamos hablando de filas, columnas que tienen colores, vamos a decir que el número de, por acá, digamos que el número de filas rojas, vamos a llamarle R1. Al número de columnas rojas vamos a llamarle R2. Y análogamente con los otros colores, ¿no? Número de filas azules vamos a llamarle A1. El número de
columnas azules, vamos a llamarle A2. Número de filas verdes, vamos a llamarle B1. Y número de columnas verdes, vamos a llamarle B2. Estas cantidades nos van a ayudar a acotar, ¿no? Poner una cota, poner un límite al número total de casillas, ¿no? Porque regresemos al enunciado, yo quiero el mayor valor posible de k, ¿no? Entonces lo que quiero es de alguna forma ver k como máximo cuantés, ¿no? O sea, k menor o igual que algo, ¿no? Quiero que k sea menor o igual que algo. Entonces, para poder acotar, voy a trabajar con estas variables. Muy bien. ¿Qué podemos plantear con respecto a estas variables? Que, por ejemplo, si me fijo en el número de filas rojas, azules y verdes, sería R1 más A1 más B1, ¿no? Sería el número de filas que tienen algún color. Eso es menor o igual que 8, porque 8 es el número total de filas, ¿no? O sea, puede ocurrir que algunas filas estén vacías, no hay problema. Si es que todas las filas tuvieran alguna ficha, ahí sí sería igual a 8, pero como puede haber filas vacías, menor o igual que 8. Y análogamente puedo decir que R2 más A2 más B2 también es menor o igual que 8. Luego, como yo quiero relacionar R1 y R2, bueno, de hecho ahora vamos a ver cómo se relacionan, vamos a sumar. Entonces puedo plantear esto, que R1 más R2 más A1 más A2 más B1 más B2 es menor o igual que 16. ¿De acuerdo? Es menor o igual que 16. Y vamos a dejar esta desigualdad por mientras acá. ¿De acuerdo? Vamos a dejarla por mientras. Ahora voy a tratar de estimar cómo sería el k, ¿no? ¿Cómo sería este número k? K es el número de fichas rojas, número de fichas azules y número de fichas verdes. Entonces, las fichas rojas, por ejemplo, veamos las rojas, ¿no? Las rojas están por ahí, ¿no? Ocupando algunas casillas. Estas fichas rojas están en filas rojas y están en columnas rojas. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a marcar algunas más, ¿no? Por ejemplo, esta y esta, ¿no? Por ejemplo, ahí son, no sé, a ver, 7 y 8, ¿no? Supongamos que sean 8, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, estas fichas rojas, si me fijo solamente en las rojas, esta de acá sería una columna roja, columna roja, columna roja. Esta sería una columna roja también. Esta sería una fila roja. Esta también una fila roja. Esta también sería una fila roja. Y esta también, ¿no? Sería una fila roja. Entonces, ¿qué ocurre? Una ficha de color rojo o una ficha roja tiene que estar en una columna roja y también en una fila roja, ¿no? Porque así es como se ha definido el color de las filas, ¿no? Repito, una ficha roja tiene que estar en una columna roja y en una fila roja. Por lo tanto, las fichas rojas están en intersecciones de las columnas rojas junto con las filas rojas. Entonces, estas intersecciones vamos a, por mientras, marcarlas de otro color, de color azul, bueno, azul, digamos, para que se vea por mientras que si yo considero las intersecciones de las filas y columnas rojas, las fichas deben estar en esas intersecciones. Quizás no en todas, pero deben estar en esas intersecciones. Entonces, como el número
Recuerden que el número de filas rojas habíamos dicho que es R1 y el número de columnas rojas es R2. Por lo tanto, en las intersecciones de estas R1 filas y estas R2 columnas, ahí deben estar las fichas rojas. Entonces, en estas intersecciones deben estar las fichas rojas. Por lo tanto, el número de fichas rojas, que es K, el número de fichas rojas, que es K, es menor o igual que la cantidad de intersecciones que hay. Pero ¿cuántas intersecciones hay? Es A1 por A2. ¿Por qué? Porque dijimos que la cantidad, es R1 y R2. Me equivoqué. Acá es R1 y R2. ¿Por qué? Porque dijimos que el número de filas rojas es R1 y el número de columnas rojas es R2, ¿no? Debido a esto. Y como las fichas están en las intersecciones y tenemos R1 filas rojas, ¿no? Que son las filas, y R2 columnas rojas, K como máximo es el producto porque ese es el total de intersecciones. Y cada ficha roja está en una intersección, entonces no debe superar esto. Y acá ya tenemos una cota, ¿no? Estamos acotando que K es como máximo R1 y R2. Lo difícil quizás es que acá está con un producto, mientras que en la parte anterior hemos llegado a esto de acá que es con sumas, ¿no? R1 más R2 y así. Pero se pueden relacionar. Ahora lo vamos a ver, miren. Como R1 más R2 más A1 más A2 más B1 más B2 es menor o igual que 16, esto de acá, como tengo tres números que su suma es menor o igual que 16, yo puedo decir o puedo concluir que alguno de ellos es menor o igual que 5. Alguno de estos números es menor o igual que 5. ¿Por qué? Lo contrario sería que cada uno, que él sea mayor o igual que 6, mayor o igual que 6, mayor o igual que 6, y no daría menor o igual que 16, ¿no? Si cada uno es mayor o igual que 6, todo da mayor o igual que 18. No puede ser. Entonces cada uno es menor o igual que 5. No, perdón, existe uno que es menor o igual que 5. Supongamos que sea este, ¿no? Da lo mismo, ¿no? O sea, si fuera otro, la solución es análoga. Vamos a suponer que R1 más R2 es menor o igual que 5, ¿no? Repito, si fuera el menor o igual que 5 o el menor o igual que 5, la solución sería análoga, ¿no? Solamente estaría cambiando de colores. Entonces, supongamos que R1 más R2 es menor o igual que 5. Vamos a escribirlo. Supongamos, sin pérdida de generalidad, ¿no? Esta es una frase bastante usada en matemática y en particular en olimpiadas. Supongamos sin pérdida de generalidad que R1 más R2 es menor o igual que 5. Si es que hubiese sido las azules, hubiese hecho este mismo análisis, pero con las azules, ¿no? Entonces supongamos que R1 más R2 es menor o igual que 5. Entonces acá no hay muchas opciones, ¿no? O sea, si la suma es menor o igual que 5, y de hecho no pueden ser ceros, ¿no? Estos no pueden ser ceros, ¿no? No puede ser que haya 0 filas rojas, ¿no? Si no hubiera filas rojas no habría fichas rojas. Entonces esto no puede ser de muchas formas, ¿no? Básicamente estos números pueden ser 1 más 4, pueden ser 2 más 3, puede ser, o al revés, ¿no? 3 más 2 o 4 más 1, o puede ser, si la suma es 4, puede ser 1 más 3, puede ser 3 más 1, 2 más 2. Si es que la suma es 4, ¿no? Si la suma es 3, puede ser 1 más 2, 2 más 1. Bueno, estoy poniendo todas, pero ya creo que no es difícil ver, ¿no? Que son esas, ¿no? 3 y finalmente 1 más 1, ¿no? Esas son los posibles valores para R1 y R2, ¿no? 1, 4, 2, 3 y bueno, todos esos que estoy colocando. Esas son las posibilidades. Recuerden que lo que dije fue que ninguno puede ser 0. Por eso esas son todas las posibilidades. Y vean esto. Ya hemos dicho que K es
menor o igual que R1, R2. K menor o igual que R1 por R2. Y acá ya tenemos todas las opciones. Por lo tanto, miren, si fueran 1 y 4, K sería menor o igual que 4. Si fuera 2 y 3, K sería menor o igual que 6. Entonces acá sale 4, 6, 6, 4, 3, 3, 4, 2, 2, 1. Y podemos concluir que la mayor es cuando es 2 por 3, ¿no? Esa es la mayor, entre 4, 6, ¿no? Los números que dije. La conclusión es que K es menor o igual que 6, ¿no? Debido a que K es menor o igual que R1 por R2. Y acá estamos viendo cuáles son las opciones que tenemos para R1 y R2. Por lo tanto, K menor o igual que 6. ¿Sí? Dense cuenta que si acá, cuando les dije que yo supuse que él es menor o igual que 5, si es que él hubiese sido menor o igual que 5, hubiese hecho el mismo razonamiento, pero en vez de rojos tomaba azules, y como K es lo mismo, o sea, porque son K rojas, K azules y K verdes, entonces también llegamos a la conclusión que K es menor o igual que 6. Y eso sería una cota, ¿no? Lo que en problemas de máximos y mínimos hay que acotar, ¿no? Esto es una cota. Faltaría un ejemplo, ¿no? Para asegurar que 6 efectivamente es el máximo, ¿no? Acá solamente estamos acotando. Eso lo vamos a hacer ahora al final. Entonces vamos a mostrar un ejemplo con... Vamos a mostrar un ejemplo con K igual a 6. Un ejemplo con K igual a 6, ¿no? Esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando estamos buscando un máximo, hay que acotar y mediante un ejemplo mostrar de que ese valor sí se puede conseguir. Muy bien. Y un ejemplo con 6, incluso de repente varios que han intentado el problema y no habían conseguido acotar, o sea, dar una solución formal, que es la primera parte, que creo que es lo más difícil, es muy probable que hayan conseguido primero el ejemplo con 6, ¿no? No es muy difícil. Un ejemplo con 6, a ver si no me equivoco, es así. Podemos colocar 6 fichas rojas de esta forma. Ahí des en cuenta que para que K sea 6, la única forma que K sea 6 es que R1 sea 2 y R2 sea 3, ¿no? O al revés, ¿no? Una de estas dos opciones. O sea, si queremos que K sea 6, debería ser acá 2 y 3. O sea que las fichas rojas deberían estar en 2 filas y 3 columnas o al revés, ¿no? Que es lo que hice acá, ¿no? 3 columnas y 2 filas. Entonces ya no puedo colocar más fichas en esta parte, ni en esta. Entonces solamente me queda esta parte. Y ahí vamos a colocar verdes, digamos, ¿no? 6 fichas verdes. Vamos a colocarlos de una forma parecida, ¿no? 6 fichas verdes, así. Y finalmente, ya no puedo usar estas columnas ni esta fila, solamente me queda esta parte. Y en esta parte sí puedo colocar 6 azules, ¿no? Que sería así. ¿No? Cambio, digamos, el 2 y el 3, pero se puede hacer. Y ya está. Ese sería el ejemplo y con esto ya la solución estaría completa. Muy bien. Esa sería la solución. Este problema, creo que no lo dije muy bien al inicio, fue un problema del torneo de jóvenes matemáticos, que es un evento que organizamos con Editorial Binaria. Este es el segundo torneo. En el primer torneo tuvimos la participación aparte de chicos peruanos, de alumnos de Ecuador y de Bolivia, y en esta ocasión se unió también México. Aún falta, todavía está en proceso el torneo, y pueden ver más información en la página de Binaria, en el Facebook de Editorial Binaria. Y eso sería la solución. Muy bien. Y para seguir la secuencia de esta secuencia B que he llamado, les propongo este problema
Solo que ahora no voy a colocar la fuente, ¿ya? Creo que es mejor dar la fuente ya cuando dé cuando haga el siguiente video. Muy bien, entonces este es el problema, es un problema de geometría. Si desean le pueden poner pausa en ese momento, copiar el problema o una captura de pantalla y lo pueden intentar. Me gustaría que comenten sus soluciones para el siguiente video. Eso sería todo, muchas gracias. También a los que se han suscrito, también muchas gracias. El video anterior, el video B1, ya está por llegar a las 1000 vistas, no me esperaba que creciera tan rápido. Y les pido que se suscriban, que compartan el video para seguir subiendo más material después. Eso sería todo, hasta luego, muchas gracias.